Buenos días, hoy les voy a presentar el proyecto final de Taller de Énfasis 1 de separación en la fuente de materiales recuperables en casa. Primero, procedí a identificar si se separaban o no los residuos aquí en mi casa. Aquí identifiqué que las principales fuentes de residuos provenían de la cocina, del estudio y de los baños. Identifiqué que sí se intentaba separar los residuos, pero no de una manera muy efectiva. Así que procedí a realizar una entrevista a las personas que habitan aquí en mi casa, en este caso 4 personas, con las 3 preguntas aquí en pantalla, con el objetivo de conocer su opinión acerca del reciclaje y sus intenciones con la separación de residuos. Como conclusión de las entrevistas, identifiqué que sí había una separación de residuos ya presente, pero no estaba al 100% ni era muy efectiva. Pero sí existía la disposición y el deseo de las personas aquí en mi casa en involucrarse más en este tema. La principal falla identificada fue que se estaban mezclando los residuos recuperables en muchos de los baños y en la cocina, resultando mezclados con residuos orgánicos y no aptos para ser reciclados, así como el desperdicio también de papel. Y con respecto a las mudas, se identificaron dos principales, las de transporte y las de movimientos, ya que las personas tenían que dirigirse hasta el patio para poder llevar los residuos, generando pereza y a veces no deseo por la separación de residuos. Así que según el proceso de diseño de 10 pasos, entramos a la parte del diseño creativo con la pregunta de cómo hacer la separación de residuos más efectiva y, y no solo más efectiva, sino también más cómoda para que las personas de mi casa estuvieran más dispuestas a separar los residuos. Entonces, como primera medida, para asegurar la correcta separación de residuos, primero fue necesario tener las canicas adecuadas. Así que esta primera medida fue obtener la caneca gris específica para cartón, papel, vidrio y metales. Como segunda medida, fue separar los residuos desde los mismos baños. Así que aquí, utilizando algunos recipientes y canecas que ya habían aquí en la casa, se ubicaron en cada baño y con el uso específico de depositar solo desechos reciclables. Esta medida disminuye las mudas que habíamos identificado de transportes ni movimientos, porque así las personas no tienen que movilizarse desde los cuartos, desde las habitaciones hasta el patio, hasta el otro lado de la casa, sino simplemente desde las habitaciones hacia los baños. Y finalmente, en la cocina se pusieron letreros que dicen no olvides lavar y desechar en la caneca correspondiente. Esto para incentivar que se limpien los desechos, específicamente de comida, antes de ser desechados para facilitar su reciclaje. Y aquí podemos observar el proceso de limpieza de los desechos, especialmente plásticos, que salen de la cocina. Primero se limpian y se dejan secar y luego se pasan a la canica correspondiente. Aquí podemos observar el nuevo diagrama de flujo ya con las nuevas soluciones implementadas. En este caso, con las canecas de separación en los mismos baños, podemos ver que el flujo de los residuos se disminuyó bastante, disminuyendo por ende las mudas que habíamos nombrado de movimientos y de transporte. Y aquí en este diagrama podemos ver el flujo de los residuos de los baños hacia el patio donde están las canecas principales, pero teniendo en cuenta que este flujo es unas pocas veces por semana. Y bien, las soluciones que se implementaron son realizables debido a que son materiales de fácil acceso, incluso algunos de estos ya se encontraban aquí en casa y es muy sencillo de entender y de implementar. También las soluciones son chiquitas, ya que no toma mucho esfuerzo realizarlas ni implementarlas,
pero aún así tienen consecuencias muy positivas en la separación de residuos. También las soluciones implementadas son medibles, debido a que en las últimas semanas se ha logrado identificar que un 0% de los desechos aprovechables han sido mezclados con los orgánicos, em, siendo aprobadas las medidas utilizadas. Y por último, las soluciones son baratas, ya que el único gasto que se tuvo que hacer fue para comprar la canica gris, tuvo un valor de 45.000 pesos, y el resto de implementos utilizados han sido reutilizados que ya estaban aquí en la casa y también pues de muy fácil acceso. Y ya para terminar, aquí tenemos una cita de Robert Swan que dice: la peor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo salvará, haciéndonos reflexionar de lo importante que son las pequeñas acciones desde casa, como lo es la separación de residuos, para lograr objetivos mucho más grandes en la preservación del medio ambiente. Y bien, muchas gracias por la atención. Este fue la presentación del proyecto final de Taller en Énfasis.